Buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Un día maravilloso, un día de gloria, un día donde una vez más nos reunimos en el Espíritu, todos juntos, unánimes, para escuchar la palabra del Señor. Hoy quiero hablarles de fe inquebrantable. Tras los acontecimientos en el mundo, muchas personas entran en desesperación. Muchas personas dicen que ¿cuándo va a acabar esto? Pero habemos otros que estamos confiados y tenemos una fe inquebrantable, porque sabemos que el Señor tiene control de todo. Y hoy quiero hablarles de eso, mis hermanos, una fe inquebrantable. Quiero que me acompañen cada uno de ustedes con su Biblia. En Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Titula Padeciendo como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amado Padre Celestial, en esta hermosa tarde quiero pedirte, Señor, que sea tu Espíritu Santo, bendito Dios, tocando corazones, llenando la vida de mis hermanos, hablando, Señor, a través de mi boca, revelándote, Señor, a todo aquel que escucha esta palabra. Bendito Dios, sé tu Padre, llenándonos de esa fe inquebrantable, una fe, Señor, que no se derrumbe con nada. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Quiero explicar con esta palabra que el Señor ha revelado en mi corazón qué es una fe a prueba de todo, qué es una fe inquebrantable. Bien sabemos, ¿verdad?, que la vida cristiana está llena de pruebas, que cada día el Señor nos coloca pruebas. ¿Por qué?, nos preguntamos. Porque Dios precisamente cada día con fuego prueba nuestra fe, prueba nuestra voluntad, nuestro amor para con Él. Y precisamente el versículo que acabamos de leer dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Nos dicen, no se sorprendan, para que no andemos diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, yo no entiendo, pastor, ¿por qué me vienen las pruebas? Es normal como cristianos que el Señor pruebe nuestra fe. Las pruebas nos traen fortaleza. Las pruebas aumentan nuestra fe. Incluso muchas veces a algunos hermanos, cuando les llega la prueba, la adversidad, piensan que es castigo de Dios. Dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? Incluso creen que es que Dios ya no los está tomando en cuenta. Hermano, déjeme decirle que las pruebas son parte de la vida cristiana. Déjeme decirle que la fe se somete a pruebas cada día. Y esto es solo por una sencilla razón. El Señor está probando si tu fe es auténtica o es interesada. Y esto es sencillo, es como dice la palabra acerca del oro, que se prueba. Veamos en este mismo libro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Esta es la palabra de Dios. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Lo que quiere decir, según esta palabra, que nuestra fe se está probando cada día con fuego para ver si es verdadera. Nuestra fe cada día, el Señor la probará así, con adversidades, con pruebas, con situaciones, con dificultades, para ver si es verdadera, para ver si nos mantenemos firmes en la palabra del Señor, confiando en Dios. El Señor cada día probará nuestra fe. El creer en Cristo no es decir, bueno, ya terminaron mis problemas, ahora soy cristiano y voy a caminar de la mano de Jesucristo, ya no tendré adversidades. No, mis hermanos, allí empiezan las pruebas. El Señor quiere saber si el amor que nosotros decimos es auténtico. Y cuando confiamos nosotros plenamente en el Señor, nuestra fe aumenta. Pero entonces en el momento de la prueba es donde más debemos aferrarnos a Dios y debemos mantener nuestra fe intacta. Es allí, con fuego, en las adversidades, donde el Señor prueba nuestra fe. Lamentándolo mucho, no se ha enseñado eso. Muchas personas creen que el simple hecho de convertirnos en cristianos ya nos exime de las pruebas. Y por el contrario, la fe
es la que nos va a mantener vivos en esa prueba, es la que nos va a mantener confiados y nos va a sacar adelante y nos va a bendecir y nos va a permitir salir en medio de las adversidades triunfando, victoriosos y bendecidos. La fe nos hace crecer, nos hace madurar y nos hace más fuerte. Es importante que sepamos, hermanos, que las pruebas en la vida cristiana se van a presentar de diferentes maneras. Se pueden presentar con enfermedades en nuestras vidas, con padecimientos económicos. Se pueden presentar con dificultades familiares, con la muerte de algún familiar, con la separación, con situaciones con nuestros hijos. Las pruebas se presentan de diferentes maneras. También es importante saber que no todas las pruebas son iguales en todas las personas. No todo el tiempo serán las mismas. Hay pruebas que serán cortas, pasajeras. Hay pruebas que tienen mayor tiempo en nuestras vidas. El Señor con cada una de las pruebas nos fortalece en diferentes áreas, nos hace madurar, nos hace cambiar, pero sobre todo nos hace aumentar nuestra fe. No importa cómo sea la prueba que estés pasando, todas las pruebas son igual que las tormentas, unas más recias que otras, pero todas tienen un final. Nadie, ningún cristiano podrá decir que su fe es grande si no ha pasado por prueba. Ninguno podrá decir que tiene más fe que otro si no ha atravesado una prueba. Por eso hoy quiero hablarles de una fe inquebrantable, una fe que no la quebrante nada. En el libro de Juan hay una porción que dice que Dios busca adoradores que le adoren en verdad. Dios no está buscando personas que le adoren superficialmente. Está buscando personas que le adoren, que le amen de verdad. Hay personas que usted las ve en la iglesia y gritan y ¡wow! Se derraman allí. Pero en la calle tienen otra actitud. Tenga cuidado. Hay que tener cuidado con esas personas que son gritonas. Yo prefiero aquel que adora en intimidad. Dios está buscando adoradores de verdad. Fe genuina, fe inquebrantable del corazón. Miren, en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, hay una historia, no la vamos a leer, voy a parafrasear. Dice la palabra que el pueblo de Israel adoró, danzó, estaban gozosos y danzaron y alabaron a Dios porque Dios los había pasado el Mar Rojo. Pero unos versículos más adelante, dice que andando 3 días llegaron a un lugar donde habían unas aguas. Y le pusieron aquellas aguas Mara, porque eran amargas. Y dice la palabra, un versículo más adelante, que el pueblo murmuró contra Dios. Murmuró contra Dios. Entonces podemos ver que los mismos que al principio del capítulo estaban alabando a Dios, cantando y contentos, ahora está murmurando contra Dios y contra Moisés diciendo, tu Dios no sirve. Entonces podemos preguntarnos, ¿eran verdaderos adoradores o eran solamente adoradores superficiales? Fueron movidos por la emoción y no por la fe verdadera de su corazón. Así hay muchas personas hoy en día. Adoran y alaban en el templo. O cuando Dios les hace un milagro, adoran y alaban. Pero en el momento de la prueba, entonces murmuran contra Dios. Un verdadero adorador es aquel que alaba a Dios en las buenas y en las malas. Un verdadero adorador es aquel que tiene fe genuina y en medio de la prueba alaba al Señor, y en medio de la bendición alaba al Señor, en medio de la prosperidad alaba al Señor, y en medio de la escasez también alaba al Señor. Un verdadero adorador es aquel que entrega su corazón en cualquier circunstancia dándole gracias a Dios. Un verdadero adorador es aquel que levanta sus brazos en la mañana para dar gracias porque pudo abrir sus ojos y respirar. Un verdadero adorador es aquel que aunque tenga solamente un pedazo de pan en la mesa, adora a Dios y da gracias. Alaba a Dios y da gracias por ese pan. Un verdadero adorador da gracias en la abundancia y en la necesidad. Un verdadero adorador pone su corazón en todo tiempo y confía en el Señor. Un verdadero adorador es aquel que cuando su matrimonio tiene problemas, dale gloria a Dios.
y busca la presencia de Dios y en oración busca resolver el conflicto. Un verdadero adorador es aquel que incluso cuando pierde el empleo le da gracias a Dios porque sabe que el Señor tiene control de su vida, que en medio de la prueba no se decae. Un verdadero adorador es aquel que busca en oración al Señor cuando está decaído. Un verdadero adorador es cuando está en medio de la tormenta, en una barca que a punto de naufragar, le da gloria a Dios. Ese es un verdadero adorador. Por eso dije que la fe va madurando al cristiano, porque el cristiano se va fortaleciendo en medio de la prueba. Claro que vamos a encontrar personas que están iniciándose en la fe y que bajan los brazos en cuestión de cualquier circunstancia de prueba. Es normal, pero va a ir fortaleciéndose y se va a ir madurando en su caminar diario tomado de la mano, alentándose con la palabra, leyendo, escuchando la palabra de Dios. Recuerde que la palabra dice que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Así aumentará nuestra fe, así nos fortaleceremos. Y en el momento de la prueba, nosotros podremos levantar nuestros brazos y decir: Señor, en ti confío. Jesús, en ti confío. No importa lo que vean nuestros ojos. Señor, en ti confío. Una fe inquebrantable, una fe a prueba de todo. Ahora, importante que sepan que no tiene que ver con el tiempo que usted tenga como cristiano. Hay personas que tienen 20 años en la fe y aún siguen dudando del Señor. Hay personas que tienen 20 años conociendo de la palabra y aún le dicen al Señor: ¿por qué me pasa esto a mí? No tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la disposición del corazón, con creer. No importa el tiempo que tú tengas en el Evangelio, la madurez te la va a dar la fortaleza con la que asumas las pruebas. La fe que tengas en tu corazón te va a fortalecer para las pruebas venideras. Recuerda como dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo que no vemos, pero que sabemos en nuestro corazón que se dará. En ese capítulo 11 encontramos hombres como Abel, como Noé, como Enoc, como Abraham. Nombres que fueron colocados allí por la fe que tuvieron en Dios, porque creyeron incansablemente. El hermano Michael hablaba en su reflexión acerca de la fe que tuvo Abraham cuando llevó a Isaac al monte. Él confió en el Señor. Esa es una fe inquebrantable. Confiando en el Señor, se levantó grandemente y tomó la decisión de llevar a su hijo al monte. Él tuvo fe, él sabía que Dios iba a hacer algo, que se había prometido que su descendencia sería más grande que las arenas del mar, que las estrellas del cielo, y la promesa estaba sobre su hijo Isaac. Él no permitiría que algo malo le pasara. Él estaba confiado. Esa es una fe inquebrantable. Saber que el Señor hará, no importa lo que vean nuestros ojos. Esa es la fe que debemos tener en nuestro corazón cada día. Entonces, sabiendo esto, hermanos, vamos a hablar unos puntos importantes para que sepamos cuál es la fe inquebrantable. La primera que ustedes deben saber es que vivimos en una constante lucha espiritual. Entonces decimos que una fe inquebrantable es la que entiende que estamos como cristianos constantemente en una lucha espiritual. Y así lo dice, ¿verdad? En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Lucha espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como cristianos debemos entender que andamos por el mundo constantemente en una lucha espiritual, que en cualquier momento el enemigo nos va a hacer una zancadilla, que nosotros debemos estar prestos, armados siempre con la palabra de Dios, atentos a los ataques espirituales, que debemos entender que vivimos constantemente en una lucha espiritual y mantenernos en oración y en la palabra de Dios. Así pues, que si en cualquier momento usted tiene un ataque, usted está consciente
de que como cristianos estamos prestos para la batalla y así tendrá una fe inquebrantable. Es uno de los pasos. Si usted llega un día tranquilo a su trabajo, se levanta una situación inesperada, entienda que estamos en una lucha espiritual. Entonces ahí suelte la palabra, ore, declare. Si en su casa en algún momento se levanta una contienda, entienda que el enemigo está allí. Inmediatamente reprenda al diablo, ore, declare la palabra, confiese a Jesucristo: Señor, en ti confío. Manténgase alerta. Que lo botaron del trabajo, usted manténgase confiado. No importa el ataque espiritual que llegue, usted manténgase confiado, porque en Cristo somos más que vencedores. Pero debemos tener la conciencia de que estamos en una lucha espiritual y que debemos nosotros siempre, con la palabra de Dios, mantenernos atentos, porque somos más que vencedores. Ya lo dije, somos más que vencedores, pero debemos tener esa conciencia de que nosotros somos víctimas del ataque del enemigo cada día, y por eso debemos entonces declarar la palabra, orar, declarar constantemente. También recuerde que todo lo que no nos da paz en el corazón no viene de Dios. Todo lo que nos inquieta y no nos da paz no viene de Dios. Ese es un ataque espiritual. Entonces allí donde debemos orar. No hay mayor arma contra lo espiritual que la oración. Recuerde que es nuestra mayor arma como cristianos. La oración es un arma poderosa. Todo aquello que te quite la tranquilidad, que te robe la paz, usted ora, porque eso no viene de Dios. Número 2, para desarrollar una fe inquebrantable, debemos entender la naturaleza del reino de Dios. Ya nosotros no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de Dios. En el momento que aceptamos al Señor Jesús, en el momento que lo declaramos a Él como nuestro único y verdadero Salvador, pasamos a otro mundo, a un mundo espiritual. Por eso la palabra dice que nos rechazarán porque no somos de este mundo. Entonces, para tener una fe inquebrantable debemos entender la naturaleza del reino de Dios. Y lo primero que debemos entender es que al reino que Dios nos ha traído es un reino de gente imperfecta. Sí, ¿por qué me dicen esto? Yo no conozco ninguna iglesia perfecta, ni hermanos perfectos. Todas las iglesias y todos los hermanos que caminamos en fe tenemos defectos. Somos imperfectos, somos santos en construcción. Entonces, si conocemos y entendemos eso, la naturaleza del reino en el cual Dios nos ha traído, que somos imperfectos, podremos tener entonces una clara idea de por qué pasan situaciones muchas veces que no entendemos. ¿Y por qué este hermano hace esto? ¿Por qué está sucediendo tal cosa? Porque somos imperfectos. Y entonces por eso es que la palabra de Dios dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo, pastor? Todos los días el Señor nos está perfeccionando. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Así que, ¿cuándo seremos perfectos? El día que estemos frente al Señor Jesús, allá arriba en el cielo. Mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que entender que nuestra naturaleza es de imperfección y que el Señor precisamente por eso nos ha escogido. Nos ha escogido para poder gloriarse en cada uno de nosotros con todos nuestros defectos. Así que para que su fe no flaquee, no busque perfección en la iglesia, no busque perfección en los pastores, no busque perfección en los hermanos. Todos nos equivocamos y mantengamos nuestra fe, porque he conocido mucha gente que dice: yo no voy más a esa iglesia, allí no hay amor, allí me hicieron esto y lo otro. Y el enemigo lo que quiere con esto es que usted se debilite y que no tenga fe en el Señor. Cuando usted entiende que la naturaleza del reino de Dios está compuesta por hombres y mujeres imperfectos, con iglesias imperfectas que el Señor cada día está perfeccionando para su obra, entonces nos mantendremos firmes en la fe, inquebrantable, sin ofendernos. Por eso decimos que somos inofendibles, que no importa que venga el hermano y se equivoque conmigo.
Yo simplemente diré, te perdono y continúo en la fe y continúo orando por aquellos hermanos que veo que de alguna manera se equivocan o que flaquean. Mantengo la fe inquebrantable con ellos, porque sé que el Señor nos está perfeccionando. Entonces, segunda cosa, debemos entender la naturaleza del reino de Dios, que no somos perfectos y que en la viña del Señor de todo hay. Hay de todo. Pastor, en la iglesia hay gente hipócrita, hay gente falsa, hay gente así, así. Usted no se preocupe por esa gente. El Señor está trabajando y como acabamos de leer en Filipenses, los está perfeccionando. Usted no se preocupe por ellos. Preocúpese por lo que el Señor está haciendo en usted y cómo lo está perfeccionando a usted. Eso es lo que debemos entender. La naturaleza de este reino es que no somos perfectos. Recordemos, ¿verdad?, lo que dice en el libro de Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, soportándonos los unos a los otros con amor. Tercer punto. Preste mucha atención a este punto, ¿verdad? Es entender la voluntad de Dios. Para tener una fe inquebrantable, debemos entender la voluntad de Dios. Debemos creer, entender y confiar en la voluntad perfecta de Dios sobre nuestras vidas y que todo lo que nos acontece viene de Él y Él tiene el control de todo. Entender y creer la voluntad del Señor. Vamos a leer en Hebreos 11, versículos 36 al 39, para entender un poquito de esto. Entender la voluntad de Dios. Dice la palabra, fueron apedreados. ¿Quiénes fueron apedreados? Está hablando de cristianos, de creyentes, de hombres de fe. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Mire lo que está diciendo. Estos hombres de fe fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, anduvieron por los desiertos, por los montes, por las cuevas. Recordemos que al principio de este camino, de este capítulo, habla precisamente de hombres de fe, de la fe, lo que era la fe. Entonces vemos estos hombres de fe que tuvieron que atravesar grandes pruebas y muchos fueron muertos. Obtuvieron algo más precioso que lo material o que una tierra prometida aquí en el mundo. Obtuvieron la corona de gloria, obtuvieron esa corona de victoria viendo el rostro del Señor. No es lo que nosotros queremos, no es como nosotros deseamos, es como el Señor quiere. Cuando nosotros logramos entender que no es según nuestro propósito, sino el propósito de Dios, entonces podemos tener gozo, alegría y paz en nuestro corazón. El Señor en este tiempo no permite que nosotros seamos apedreados, que seamos aserrados, que seamos muertos a filo de espada. Por el contrario, nos guarda, nos protege, nos mantiene seguros bajo sus alas. En este tiempo el Señor nos hace pasar por pruebas que podemos superar. El Señor, las pruebas más difíciles, como ahorita mucha gente ha dicho que esta situación del coronavirus es una prueba muy grande, en donde muchos están siendo quebrantados. Para nosotros es una prueba que sabemos que superaremos en victoria. El Señor siempre nos ha mantenido en victoria. Cuando confiamos en Dios y creemos que todo lo que acontece, cuando perdemos el empleo, cuando nos quedamos accidentados, cuando no tenemos todos los recursos que queremos, todo viene del Señor porque el Señor tiene el control. Cuando lo aceptamos con paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que todo viene de Dios, entonces las cosas cambian. Uno de los puntos importantes para tener una fe inquebrantable, yo diría que el más importante es saber que todo lo que acontece
acontece porque Dios así lo ha destinado y que todas las cosas nos vienen a bien a los que creemos a Él, a los que conforme a la palabra del Señor hemos sido seleccionados por Él. Cuando nosotros creemos esto, que todo viene del Señor, cuando asumimos que todo lo que nos acontece viene de parte de Dios y aceptamos su voluntad, entonces nuestra fe es inquebrantable. Debemos también perfeccionar nuestra obediencia. Esta semana estuve hablando con los discípulos, con los líderes de la iglesia acerca de la obediencia, la importancia de la obediencia. Y la obediencia es obedecer a Dios, obedecer lo que el Señor nos pide que hagamos. Esta semana me ocurrió algo gracioso. Quiero compartirlo con ustedes. El Señor probando mi obediencia. Me dirigía a un lugar para dar una célula. Y en una avenida hay una situación en este momento donde me encuentro, donde no hay combustible. Es verdaderamente un problema conseguir combustible. Sin embargo, Dios a mí me ha proveído. Y me dirigía en una carretera algo sola. El sol inclemente de las 3 de la tarde estaba sobre esa carretera. Y pasé por un lugar y veo a un niño como de 5 años caminando con su padre. Una cuesta que tendrá como 1 kilómetro o 1,5 kilómetros para llegar a la primera intersección donde podía ver una sombra. Y después de que yo avancé, ya transcurrido casi que el kilómetro, el Señor desde que pasé me dijo en mi corazón: detente y llévalos, detente y llévalos. Y yo seguí. Y siguió dándome en mi corazón: detente, devuélvete, hasta que llegué a la parte de arriba de la cuesta y dije: está bien, Señor, me voy a devolver para llevarlos. Y me he devuelto en una situación donde no hay combustible, en donde nadie por el coronavirus está dándole la cola a nadie. Yo me devolví. Retrocedí 1,5 kilómetros para recoger a aquellas personas, y cuando me detuve al lado de ese señor con el niño, estaban parados como haciendo un descanso en el sol ardiente. Y le digo: amigo, venga que lo llevo. Y el señor se monta y me dice: bueno, caramba, qué bueno, gracias. Yo le digo: bueno, mire, no me dé las gracias a mí, dele las gracias a Dios porque Él me devolvió para buscarlo. Y me dice: si usted supiera que yo estaba diciéndole: Señor, mándame un ángel para que me lleve. Yo, wow, dije: Señor, tú eres grande, tú eres poderoso. El Señor, Él estaba clamándole a Dios que le enviara a alguien. Y el Señor me habló, oí su voz en mi corazón: devuélvete a buscarlo. Wow, el Señor iba al mismo sitio donde yo iba. Le entregué una palabra, lo invité a la célula. No asistió ese día, pero tengo su contacto y sé que es un alma para el Señor. Gloria a Dios. Y bueno, ese es un testimonio. La obediencia a Dios. Cuando el Señor ponga en tu corazón algo, obedécele. La obediencia a Dios trae bendición. Cuando obedecemos al Señor, cuando obedecemos a Dios, logramos también aumentar nuestra fe. Nuestra fe se vuelve inquebrantable. Entonces, una cosa importante: entender que el Señor todo lo que hace, lo hace por bien. Y que cuando nosotros entendemos y aceptamos la voluntad del Señor sobre nuestra vida, nos quedamos accidentados cuando íbamos a la playa. No diga: cónchale que ahora. No, diga: gracias, Señor, porque de algo me estás librando. Gracias, Señor. Si te despiden del trabajo, inclínate y dale gracias a Dios. Gracias, Señor, porque sé que tienes algo mejor para mí. No reniegues del Señor. Una fe inquebrantable se logra cuando nosotros entendemos que todo lo que acontece sobre nuestras vidas tiene un propósito grande y maravilloso. Y dándole gracias y gloria a Dios, nos llevará a victoria todo lo que acontezca, sea bueno o sea malo. No importa lo que vean tus ojos, tú solamente dile: Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Entonces recordemos, hermanos, que vivimos en una guerra espiritual constante. Cuando entendemos esto, nuestra fe se mantiene firme. Cuando entendemos que no somos perfectos, que es el Señor que nos perfecciona cada día, que estamos en un reino imperfecto, recuerden que el Señor escogió lo más vil para hacerlo grande
entonces nosotros podemos decir que nuestra fe se vuelve inquebrantable. Y sobre todo, cuando entendemos y aceptamos la voluntad del Señor. Es importante, mis hermanos, aceptar la voluntad del Señor. Amados hermanos, yo sé que cada uno de ustedes está desarrollando su fe y que cada día va en aumento y que prontamente cada uno de nosotros veremos la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Más aún, porque cada día la vemos cuando abrimos nuestros ojos, cuando tenemos alimento en nuestro plato, sabiendo que tenemos un techo sobre nuestras cabezas, así como lo han divulgado en muchos cómics que han compartido en los comentarios de WhatsApp. Mis hermanos, Dios es bueno y nos está fortaleciendo. Seremos una iglesia grande cuando todo esto termine. No porque seamos grandes en número, sino porque el mundo estará lleno del Espíritu Santo. Y me refiero a la iglesia universal. En cada rincón del mundo se doblará rodilla y lengua confesarán que Jesucristo es el Señor de señores. Y que veremos la gloria de Dios cada día. Hermano, yo me siento gozoso en el Espíritu de formar parte de la familia del Señor, al igual que ustedes. Y le pido cada día a Dios que fortalezca sus espíritus y que los llene de fe. Quiero que allí donde te encuentres, cierres tus ojos, inclines tu rostro y le demos juntos gracias al Señor. Amado Padre Celestial, quiero darte las gracias por permitirme, Señor, transmitir esta palabra de fe a cada uno de mis hermanos. Llenarlos de esa fe inquebrantable, Señor, que tú has puesto en mi corazón. Confiado en ti, Señor, creyendo en ti, manteniéndome atento y dispuesto para la batalla espiritual de cada día. Padre, te doy las gracias por esta iglesia maravillosa en el cual, Padre, me has colocado como familia, Señor. Bendito Padre Celestial, gracias por cada uno de estos hombres y mujeres que han acompañado, Señor, mi vida durante tantos años, Señor, tomados de tu mano. Gracias, amado Padre Celestial, porque puedo ver, Señor, cómo están formando a sus pequeñitos en la palabra del Señor. Puedo ver, Señor, cómo tú, Padre, los has bendecido, cómo tú los has moldeado, cómo tú... Ahora quiero que me acompañes para cerrar esta palabra alabando al Señor, alabándolo, cantándole, dándole glorias al Señor. Bendito eres, Señor. Creo en ti, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesucristo. Alabemos todos juntos al Señor, amados hermanos. Alabémoslos con alegría. Desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Oh, cree, oh, cuando parezca como si no puedes pelear más y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar, yo quiero.
Dios les bendiga, mis amados hermanos, y gracias por haberme acompañado en esta maravillosa palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Dios les bendiga.